Por la bendita gracia del Padre Eterno, el día de hoy, entonces vamos a tener un estudio que yo le quiero pedir que ponga atención. Si alguien necesita tomar algo, allá, hermanos, ofrézcanles algo lo que necesiten. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener una enseñanza, esta es información básica de nuestra congregación. Si usted quiere no perderse la enseñanza, no tome notas, yo le doy el estudio, se lo paso, ya todo prácticamente completo, no le voy a omitir ninguna nota, ¿ok? Excepto, si me falta una, bueno, pero esa se la voy a decir aquí. Bendito el Padre Eterno, entonces, el día de hoy, por la gracia del Padre Eterno, vamos a tener en nuestra enseñanza el Evangelio verdadero. Yo le ruego que ponga atención, no empecemos a sacar conclusiones, yo sí tengo la verdad, porque eso es lo primero que asumimos. El otro está equivocado, yo estoy bien. Y no sea que yo estoy equivocado, no vaya a ser que yo me encuentro equivocado. Entonces, yo le ruego que empecemos a escuchar la palabra del Eterno, no al hombre que tiene enfrente de usted para hablarle una palabra. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo y pídale a Él, dime si esto es tuyo, Señor. Si no, no pasa nada. La verdad es indestructible, no tengas temor, no te enojes. Ora por mí. Porque la verdad es indestructible. Si tú tienes la verdad absoluta, no hay nada que la pueda destruir. No hay nada que te pueda tambalear. Ahora, si mi fe, estando como el trapecista, en un lacito, ¿verdad? En una cuerda y sin malla protectora, pues me tengo que preocupar, porque cualquier descuido, pues me voy a caer. Pero bueno, entonces, como podemos ver, tenemos dos imágenes aquí, ¿verdad? Una muy conocida, demasiado conocida, otra no tanto, solamente por un sector del pueblo de Israel. Es conocida esta otra fotografía que tenemos ahí. Pero antes de que empiece yo a debatir o tratar de convencerte, hagamos una oración, una tefilá. De paso aprendemos unas palabras en hebreo que nos puede servir, una tefilá. Hagamos una tefilá, una oración al Padre Eterno para que Él primeramente nos permita escuchar. Porque el Espíritu dice, el que tiene oído para oír, oiga. Oiga, la Escritura nos dice, Yeshua, el Mesías, conocido como Jesús en las traducciones, así nos dijo, el que tenga oído para oír, oiga. No sea que nuestro oído está tapado, que tengamos tanta cerilla espiritual ahí metida, que no escuchemos bien. Entonces, papito lindo, en el día de hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. No puedo mencionarlos por nombre, no quiero faltarles al respeto, no quiero ofenderlos, no quiero que se sientan mal, que a uno lo mencioné, a otro no. Pero yo quiero que usted, Padre de la Gloria, sea trayendo paz a nuestra vida en el día de hoy y sobre todo revelación de tu palabra conforme a lo que está escrito. En el nombre de tu Hijo amado, Beshem Yeshua HaMashiach, Padre Eterno, toda gloria, toda honra es para usted. Ya te hemos alabado, ya te hemos exaltado y la gloria, escrito está, también le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, al León de la tribu de Judá, al que ha venido para vencer. Bendito es su nombre. Entonces, por la bendita gracia del Padre Eterno, ya sabemos, los que hemos tenido los estudios pasados, ya sabemos dónde se predicó por primera vez el Evangelio. No lo diga. Ya sabemos, ya estudiamos, en la semana pasada estuvimos estudiando, analizando dónde se predicó por primera vez el Evangelio. Pero hoy tenemos un desafío más grande. No, perdón, voy a corregir esa frase que dije. Enseñamos dónde se predicó por primera vez el Evangelio. No dije, no voy a decir el verdadero todavía. Entonces, el desafío más grande que tenemos hoy es, ¿será que yo estoy predicando el Evangelio verdadero? ¿Qué es Evangelio?
Se supone que hay muchos que somos evangélicos, otros que éramos evangelistas, ¿sí? Y por lógica tendríamos que saber qué es evangelio. Entonces, tratar de entender o tratar de descifrar si el evangelio diferente al que se refiere el shaliach. Shaliach es un embajador hoy en día, un shaliach. Shaliach es un apóstol, así nos tradujeron de apóstol de la palabra griega, un enviado. Eso es un apóstol, ¿ok? Un shaliach, un embajador. Un apóstol, era Pablo, Shaul, su nombre hebreo, Saulo, su nombre latinizado, y su nombre que le dieron ya más hispanizado es Pablo. Ese es el nombre así como lo conocemos, un gran hombre que trabajó incansablemente, que enseñó, y gracias a la obra que él hizo, es que tenemos mucha evidencia escritural, mucha evidencia de la palabra de Adonai, de lo que le fue hablado a él. Entonces, no podemos pasar por alto lo que él dijo. Ya vimos en nuestra historia del día de ayer el exilio de Efraín, de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte. Cuando hablamos casa de Israel, antes de Salomón, o hasta Salomón, casa de Israel es todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, las 12. Pero cuando queda en el trono su hijo de Salomón, Roboam, se divide el reino con otro hombre de nombre muy parecido llamado Jeroboam. Desde entonces, cada vez que la escritura diga casa de Israel, es reino del norte, 10 tribus, cautividad de Samaria, o casa de José, o casa de Efraín. Cuando diga casa de Judá, casa de David, ¿ok? Estamos hablando del reino de Judá, de los judíos, de lo que hoy se conoce como los judíos. Pero los judíos no es el pueblo de Israel, no todo, es una tribu nada más. Faltan todavía muchas tribus ahí. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Ya vimos el exilio de las 10 tribus. ¿A dónde están? Solamente el Padre Eterno sabe dónde se encuentran por la bendita gracia que Él tiene de que los va a volver a traer, de que los va a volver a juntar, que a los donde fueron llevados cautivos, Él los va a regresar y va a tener siempre un solo pueblo. Yeshua mismo lo dijo. Tengo otro rebaño que no está en este redil al cual debo traer. Amén. Él no dijo le voy a hacer otro rebaño, le voy a hacer un concilio, le voy a hacer una denominación. No, voy a traer ese otro rebaño para juntarlos. Por eso es el Mesías. Y por esa razón, mis hermanos Yehudim no creen que Él sea el Mashiach. ¿Por qué? Porque no ha reunido, aparentemente, no ha reunido a las 12 tribus de Israel. Pero surprise, usted, aunque le dijeron indio, pata rajada, podría no serlo y ser uno de esos descendientes de las tribus de Israel. Gracias al Eterno, hoy no me lo estoy inventando. Antes, cuando enseñaba hace 10 años, que enseñaba esto, ¿no que ya había dejado la marihuana, hermano? Hoy hay mucha evidencia, las mismas noticias lo están diciendo. Primer Impacto, Univisión, lo están diciendo. Cristóbal Colón era judío. Trajo hebreos a América. Ya no es un misterio. Gracias al Eterno lo supe mucho antes de que Univisión lo descubriera. Bendito sea Adonai, desde que era un niño. Pero cuando lo hablaba, me miraban como si me hubiera tomado unas 5 pastillas de las que trae Tito, no sé. Ok, ahí, de las que tengo yo ahí del botiquín, pues me miraban como un loco. Pero hoy, gracias al Eterno, ya sabemos que hay mucha gente de descendencia del pueblo de Israel en América, en Estados Unidos, y bendito el Padre Eterno por ello. ¿Dónde encontramos esta historia? Para no hacerlo tan largo el estudio, Segunda de Reyes, capítulo 17. Lo primero que quiero que sepamos entonces es que este mensaje del apóstol Pablo a los Gálatas ha sido una de las cartas más mal interpretadas. Es como que si yo le mandara una carta a mi esposa y entre ella y yo conocemos un lenguaje, nos hablamos, nos entendemos, ella me entiende. Cuando yo le digo,
cuando yo le diga, mira, tú ya sabes lo que dejé arriba de mi cajón. Ella ya va a saber a qué me refiero. Sin embargo, cuando usted lea esa carta, 500 años después, arriba de mi cajón, pues que andaba con un cajón el hermano. Entonces, y regularmente se recurre a esta carta para decirte, aquí no queremos nada judío en esta iglesia. Ok. ¿Quién se va a ir el primero? ¿Quién va a ser el primero que se va a ir de ahí? Yeshua era judío. Sus discípulos eran judíos. Su madre de Yeshua, ¿qué le va a decir, hijo? Vámonos, aquí no los quieren. Entonces, no podemos decir o estar peleados con el pueblo de Israel, porque somos un solo pueblo. Aunque nos haya sido revelado solamente el Evangelio como cristianos, somos las ovejas del Mesías, del Dios eterno, amados hermanos. Bendito el Padre eterno. Entonces, yo quiero que analice una cosa. La doctora, ya se va ahorita, va para allá. Ella es la doctora la que va para allá. Ella le puede, vaya al rato y platique con ella. Vaya. O Pablo está loco. Necesita más que psicólogo en tratamiento psiquiátrico y que lo encierren en el manicomio, porque de pronto dice una cosa por acá y de pronto salió con otra por este lado. Oye, o Pablo, o no entendiste bien el mensaje que se te dio, o se está cumpliendo lo que dijo el otro Shaliach, el apóstol Pedro, que las cartas de Pablo son tan difíciles de entender que los indoctos e inconstantes las están torciendo para su propia perdición. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, al final. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, el mensaje se ha torcido tanto que se ha producido precisamente lo que el Mesías vino a derribar. El Mesías vino y derribó la pared intermedia de separación que separaba a los no judíos con los judíos. Escrito está Efesios capítulo 2. Vino y derribando la pared intermedia de ambos pueblos, del que no era judío y del que era judío, hizo uno solo. Hizo uno solo. Pero ¿qué decimos hoy en día? ¿Qué hablamos hoy en día? Yo juntarme con los judíos, ni loco que estuviera. ¿Y qué dice el judío? Yo juntarme con los cristianos, ni loco que estuviera. Entonces se está volviendo a levantar, no el muro de la frontera, el muro de la religión. ¿Por qué? Si Yeshua vino a derribarlo. Él vino a derribar esa pared. Y cada día le vamos añadiendo más y más y más. Más bloques, más tabique, más piedra. Con tal de que se haga más grande la brecha, amados hermanos. Entonces, el Mesías con su muerte vino a traernos esa libertad, esa unión, que nos uniéramos, que fuéramos uno. Pero al no comprender exactamente lo que Pablo ha escrito, lo que el Shaul ha escrito, ha provocado que se vuelva a levantar esa pared en muchas congregaciones, en muchas mentes incluso, y en muchos corazones. Tenemos una pared y no nos permite ni juntarnos siquiera con el otro de la otra iglesia. Nosotros tenemos la verdad, el otro no. Yo recuerdo que cuando yo iba a la congregación, me decían, aquellos son hijos del diablo. Iba para allá y me decían, aquellos son hijos del diablo. Pues yo no entré puro hijo del diablo entonces, porque yo era evangelista. Yo era evangelista, hermano, y si allá me decían que donde yo estaba eran hijos del diablo, venía para acá y me decían que era allá, pues digo, yo ando entre puro hijo del diablo entonces. Y ahí tenía que andarme santiguando. Sí, porque andaba entre puros hijos del diablo. Hasta que entendí que no hemos comprendido el mensaje del Eterno. No hemos comprendido, pero dígale, gracias Padre, gracias porque tú tienes misericordia de mí. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar de lleno a Gálatas. No voy a predicar Gálatas. No alcanzo. Necesito una semana por lo menos. Pero te voy a predicar un versículo hoy, para que no se haga tan largo. Pero tengo que leer unos para llegar al punto inicial. Pablo, Shaliach, apóstol, no de hombres, o sea, no me escogió un hombre, ni por hombres, no fui puesto por hombre como a Matías, al regalo de Dios, que se echaron unos volados, hay unas suertes y este es el que califica para reemplazar a Yehudá, no a Judas. Judas es otro nombre latinizado, a Yehudá, a Judá.
¿Ok? Lo reemplazan por suertes. Pero el Eterno ya tenía preparado a su apóstol, ya tenía preparado a su shaliach. No había necesidad de echar suertes, porque él ya tenía al que iba a ser el gran apóstol Pablo, enviado a diferentes naciones a predicar. Pablo, entonces, Shaul, no de apóstol, no de hombres ni por hombre, sino ¿quién lo escogió? Yeshua el Mesías, Jesucristo. Y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿A quién le escribe? Y todo, dice, están conmigo, los hermanos que están conmigo, le escribimos a la iglesia de Galacia. Le escribimos a la iglesia de Galacia. Gracias, hermano. Alguien lo está notando. Qué bueno. Así nos pican los ojos, con todo y lentes. Nomás nos leen medio versículo y nosotros, Ni ya porque ni amén decimos, ya nomás, Es a las iglesias. No era una sola iglesia. Galacia no era Mount Pleasant, era una región. ¿Me entendió? Como decir Texas prácticamente. No tan grande, por supuesto, no tan grande. ¿Ok? Pero era una región. Entonces, a las iglesias de Galacia. Paz con ustedes. De Elohim, el Padre, y de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Qué más nos sigue diciendo? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Diga, Él se entregó por mi pecado. Él dio su vida por mi pecado, para salvarme a mí. ¿Ok? Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Elohim, Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede decir y confirmar amén? Yo me sorprendo cuando yo haré una fiesta y estamos bien contentos y bien alegres y aplaudiendo, pero ya nomás está la predicación, ya no estoy en la fiesta. Wow. Que se vea tu alegría, hermano. Que se vea tu rostro alegre. Oye, vienes, ¿cuántas horas viajaste, bro? Así a 90 como venías. ¿Cuántas horas? 4:30, 90 millas por hora. Ok, 4:30. Y en parte le dio cachichen. Ok, fíjate. 4:30 para venir a estar amargado aquí. Y usted, todos los días trabajando aquí, Junior, para verte con cara de plancha aquí. No, hermano, que chupe limón el diablo, decía cuando era evangelista. Si alguien va a estar con cara de amargado, que sea él. Yo ya estoy aquí. Yo voy a gozarme aquí. Yo voy a darle la gloria a Adonai aquí. Así empieza el apóstol Pablo sus cartas, con un saludo tradicional. Y confirma que fue llamado ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. ¿Y usted fue llamado cuando era un impío? No, dígalo conmigo, fui llamado desde el vientre de mi madre. Que me desvié en el camino un poco, pero el Eterno me volvió a traer. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Ok? Entonces, hay mucho que explicar en esos primeros versículos que ya leí. Me llevaría un estudio o dos explicando esos primeros 4 o 5 versículos. Pero no me voy a detener, se los dije. Y soy hombre de palabra el día de hoy. Así que no me voy a detener. Entonces, como ya afirmó Pablo, él es un apóstol, él es un enviado, él es un shaliach, es un embajador. Y fue llamado porque conoce las Sagradas Escrituras. Porque él es una de las personas mejor instruidas de su tiempo y él mismo lo afirma. ¿Ok? Entonces, y él les está diciendo a los Gálatas que desde nuestro contexto y con siglos de distancia lo vemos. ¿Cómo se mira este dibujo, hermano? Se mira bien nítido, o sea, la imagen se mira bien perfecta o se mira toda media borrosona. ¿Cómo lo mira allá, hermana Wendy? ¿Cómo se mira la imagen de aquí, que está acá? En esta de aquí. ¿Perfecto? Ok. Entre más lejos, se ve más perfecto.
Pero en las Escrituras es al contrario. Entre más lejos, se va viendo más desperfecto. Se va viendo más distorsionado el mensaje. ¿Por qué? Porque ahora dice una cosa uno, el otro dice otra cosa, el otro dice acá, el otro dice allá, y nos quedamos, ¿a dónde quedó la bolita? El que tiene la bolita nos periquea. Nos dan paja, dicen en Centroamérica. Ya aquí está. Estaba acá, mira, pero si yo vi que ahí estaba. Bueno, amados hermanos, vamos a entrar al pasaje que me importa. Y dice Pablo, ¿y por qué uso la Reina y Valera? ¿Por qué no uso otra? Ahí tengo 3 sagradas escrituras en un contexto más hebreo. ¿Por qué no las uso? ¿Por qué uso la Reina y Valera? Porque la mayoría usa esta versión. Y si hay algo con que podemos comprobar las cosas, es con la misma Biblia que usa la mayoría de personas. Porque lo primero que van a decir es que usted usa sus Biblias locas, torcidas ahí, y así no me gusta. No, quiero que lo veas. David lo dijo cuando fue al encuentro de los sacerdotes que iba huyendo de Saúl, y le dijo, ¿no tienen una espada aquí en este lugar? No, aquí no hay espadas, aquí es un lugar sagrado, es un lugar santo. Ah, tenemos la espada de David, ninguna como esa, dijo. Entonces, si hay algo con lo que podemos hablar las maravillas del Eterno, es con la misma versión que usa la mayoría de las personas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dígalo conmigo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia del Mesías para seguir. Hace 2000 años ya había un evangelio diferente. A 2000 años de distancia, ¿cuántos? Entonces, si hay muchos, ¿quién te asegura a ti que tú tienes el evangelio verdadero? Porque yo te lo diga, no, hermano, usted tiene el evangelio verdadero, usted predique así. ¿Eso te convence? ¿Qué te convence entonces? ¿Quién te asegura? La evidencia. Las evidencias se tuercen, si no pregúntale a O.J. Simpson. Las evidencias se tuercen. Las ha torcido. Por eso te dijeron que Cristóbal Colón vino con puro criminal y gente indeseable y lo detestable y lo peor de España. Sí, era lo peor para los reyes porque no los querían. Era lo peor para España, pero era lo mejor que tenían porque eso España se levantó. Y cuando ellos se salen, pregúntele al hielo aquí en Estados Unidos, bueno, lo que le dicen así, ice. Pregúntele, ¿a poco los inmigrantes son las buenas personas hoy? No. Te van a decir que son lo indeseable, que son lo peor de esta nación. Y cuando escriban una carta, cuando escriban la historia, sacamos a todos los indeseables en el año 2019 de los Estados Unidos. No, sacaron puro criminal. Ahí vas a ir, hermano. ¿Y qué va a hacer? Se torció la historia. Entonces, la evidencia se tuerce también. Bendito el Padre Eterno. Pero bueno, no se espanten. Para seguir un evangelio diferente. Verso 7. Aclaremos. No que haya otro. No hay otro evangelio. Sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías, del Cristo. Más, si aún nosotros, yo mismo, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que ya pues hemos anunciado, ¿qué es esa palabra, anatema? Maldecido, sea maldito. Así es en palabras en español, llanas y tajantemente, así es. La primera cosa que llama mi atención en este pasaje es que los Gálatas estaban siguiendo un evangelio diferente. Y como ustedes podrán ver, yo le estoy poniendo, e incluso esta es la portada de un libro, nomás que yo le quité qué libro es para que no te lo vayas a comprar. ¿Ok? Pero yo estoy poniendo portadas de libros que te hablan de que eso es el evangelio diferente. Pero si tú los leyeras te vas a llevar una sorpresa, tal vez no muy buena. Pero Pablo nos aclara, no es que haya otro evangelio. Entonces lo primero que tenemos que diferenciar
lo primero que tenemos que reconocer es que por lo menos hay dos evangelios, por lo menos. Uno verdadero y el otro que no es verdadero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo menos. Pero yo pienso que hay más ahora. Más evangelios. Esto era hace 2000 años. Hoy hay más. Entonces, pero uno es el verdadero. Uno es el correcto. Entonces los demás son diferentes. Ahora, para saber cuál es el verdadero, ¿cómo sé cuál es el evangelio verdadero? ¿Cómo reconozco cuál es el evangelio verdadero? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, empecemos por lo básico. Actualmente la palabra evangelio es muy usada en el contexto de la iglesia, llamada Iglesia de Cristo. ¿Ok? También nosotros la usamos. Es sabido que la gran mayoría de iglesias que se llaman protestantes, las iglesias evangélicas se llaman evangélicas, y por simple lógica, si son evangélicas, ellas se supone que están enseñando el evangelio verdadero, por simple lógica. Entonces, si yo soy evangélico, por simple lógica, tengo que estar enseñando el evangelio correcto, ¿sí o no? Bendito sea Adonai. Entonces, para entender qué significa la palabra evangelio, debemos de entenderla no como la entienda José Martínez hoy en día. No como la entienda o como la entendió Martín Lutero. No como la entendió Juan Wesley o Arthur MacArthur o James Strong o qué sé yo, cualquiera de ellos. Tenemos que entender la palabra evangelio como la entendía Pedro, como la entendió Pablo, como la entendía el mismo Señor Yeshua el Mesías. ¿Por qué? Te lo voy a probar. Marcos dice, principio del evangelio de Jesucristo. Y vino Yeshua predicando el evangelio. O sea que antes de que él muriera y resucitara, él ya predicaba el evangelio. ¿Qué predicó? Dime cuándo les dijo a las multitudes, ¿saben qué? Voy a morir, voy a resucitar y luego me aceptan, ¿ok? Ahora, si no lo dijo, ¿qué evangelio predicó? Aquí empieza, aquí echa a andar el cassette. Aquí empieza a echarlo a andar. ¿Qué evangelio predicó? Él no nada más le habló de su muerte a sus discípulos, no lo dijo a la gente. Y lo dijo tan pocas veces que los mismos discípulos no lo entendieron. Cuando él muere, creíamos que él era el Mesías, pero no, se murió. ¿Por qué vais tan cabizbajos? ¿Qué pláticas son esas que tienen? ¿No has oído de Yeshua de Nazaret? Varón perfecto que fue usado por el Eterno con milagros y prodigios. Creímos que él era el Mesías, pero hace 3 días que fue crucificado. Aunque algunos dicen que ha resucitado. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas dijeron. Así está escrito y así fue necesario y esto se tenía que cumplir. Entonces ellos dicen, ardía nuestro corazón cuando él hablaba esas palabras. Nuestro corazón ardía. Y ellos entendieron entonces el evangelio de Yeshua. Pero él ya lo predicaba. ¿Qué evangelio predicó? Vamos, don valiente. Teníamos un dilema entonces. Chino, la historia se vuelve a repetir. No hemos aprendido nada de la historia. Eso es lo que enseña la historia. Porque seguimos cometiendo los mismos errores. Para entender qué significa la palabra evangelio, tenemos que entenderla entonces desde el punto de vista de los mismos que la escribieron, de los mismos que la enseñaron. Vamos a ir de manera rápida, sin tanto rollo, a una evidencia escritural. La palabra a los... Lo siento, esta carta entonces, si usted dice que es gentil, no es para usted. Si yo le mando una carta a mi esposa, no, a ver, déjame leerla, a ver qué me dice el hermano José. ¿Verdad que no? Es para los hebreos. Pero ¿sabe qué? Los hebreos son pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Usted es pueblo de Dios, entonces también es para ti. Bendito sea Adonai. No se me espante, hombre. Tranquilo. ¿Ok? Por lo cual, vamos a empezar en el capítulo 3, verso 7, porque no voy a, si no al cabo. Pero en el capítulo 3 está hablando de la dureza de corazón del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y ahí se menciona el Salmo que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meribá, como en Masá, como en la provocación, como en el desierto. No endurezcas tu corazón. Bendito el Padre Eterno. ¿Y qué nos dice?
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no como digo yo, como dice, abra su Biblia, compruebe si lo que estoy diciendo está ahí en su Biblia. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, pues sus corazones, como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Pregunta, ¿de quién cree, de qué iglesia cree que está hablando? ¿De qué denominación está hablando? ¿De cuál pueblo? ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo que está hablando de Israel. Bueno, no todos, pero unos cuantos. Sí. Bueno, 40 años fue Israel en el desierto. Está hablando de Israel. ¿Pero qué nos dice? Verso 10. No creyeron, dice. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Ok? ¿Qué más les dice? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Versículo 13. Antes, esto no nos gusta. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. La próxima vez, ¿qué dijo? ¿Qué empezó diciendo? Si oyeres hoy su voz. La próxima vez que vaya tu hermano y te reprenda, hermano, te veo que andas caminando chueco. Ya no te he visto echándole ganas, ya no te veo en la congregación. ¿Qué está pasando con usted? No lo saques a botellazos, ni a palazos, ni a escobazos. Diga, yo dije que iba a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dale gracias al Eterno, porque todavía va alguien a hablarte. Entonces, nos dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca. ¿Qué es lo que endurece a una persona? ¿Qué es lo que endurece a un hijo de Adonai que se vuelva su corazón duro? Para que ninguno se endurezca. ¿Qué es lo que endurece un corazón entonces? No es que no me dieron la mano, es que no me visitaron, es que a nadie le importa. No, es tu pecado. Es el pecado el que te endurece. Es el pecado el que te pone duro tu corazón. No es Dios. A ver, muéstrame que estás conmigo. Si no me lo muestras es que no me quieres. No. Es el pecado el que te pone duro. Porque somos hechos participantes del Mesías, de Cristo, con una condición, con tal de que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza que pusimos en Él desde el principio. Mira, Él murió por ti, mira, Él pagó por tus pecados. Yo lo creo, amén. Bueno, mantenga esa confianza. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Game over. Hasta el fin. No nada más hasta que sintamos que las cosas no están bien. Hasta el fin. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. ¿Cuántas veces está repitiendo esto? ¿Cuántas llevamos aquí? No, contaron mal. Ya vamos 3. Ya vamos 3. Y yo voy contando por si no saben, ¿ok? Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16, 3:16. No se le olvida. Ese 3:16 es muy famoso. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron los que salieron. No fueron los que salieron por mano de. Entonces estaba hablando de hebreos. Entonces estaba hablando de Israel. Entonces estaba hablando de los que salieron de Egipto. Ok, ya, ahora sí estamos de acuerdo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Levanten la mano, a ver. Ahora sí ya hubo más manos levantadas, ok. Ya vamos bien. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? No con todos, con los que pecaron. Y cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos
Y no pudieron entrar, porque si se hubieran arrepentido, hubieran entrado. No pudieron entrar a causa de su. No pudieron entrar a causa de su. ¿Usted no es un incrédulo? Bueno, esperemos que no. Capítulo 4, verso 1. Antes no estaba en capítulos ni versículos, era corrido. Sigue diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿ok?, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué? Verso 2, vaya conmigo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado. También a nosotros se nos ha anunciado. Esa palabra la tengo subrayada, marcada de manera especial. Pero a ellos, a los que se quedaron muertos en el desierto, a los que fueron enterrados en el desierto, a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es fe? Fe es emuná. ¿Qué es emuná? Yo puedo tener fe, mañana la América va a ser campeón, aunque sea solamente ilusión. ¿Ok? Mañana los Chivas van a ser más Chivas. Bueno, pues puede ser por ilusión, pero eso no es fe. Fe, emuná, es que tú eres fiel a lo que dices creer. Eres fiel a lo que estás creyendo. Y me sorprende que hay muchos fieles a la América, pero no al Eterno. Hay muchos fieles a los Dallas, a los Dallas Cowboys, porque ya estamos en Texas, o a los Texas Rangers, pero no al Eterno. ¿Cómo a ellos si les tienes fe? No han hecho nada por ti, más que defraudarte, que cada campeonato te defraudan, y le sigues teniendo fe. Y el Eterno que te da todo, y que te suple, y que te bendice. Yo creo que ya estoy perdiendo mi fe en Dios. No era fe. No era fe. Para poder entender mejor este texto, mire, yo no las escribí. Búsquelas. ¿Quiere usted que se las pase? Tráigase una computadora, una laptop, se llaman, esas computadoras de piernas que van encima de las piernas, ¿verdad? Yo le pongo todo el programa de Biblias y lo vas a encontrar ahí. Te voy a presentar 3 evidencias de lo que dice, 4, de lo que dice la Escritura. Mira, el mismo versículo 2. De Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado. O sea que los que salieron de Egipto escucharon el Evangelio. Oh. Márquelo en su cabeza, grábelo con fuego en su corazón, para que cuando lleguemos a Pablo y nos diga que el que predica otro Evangelio está en maldición, usted ya no se espante. ¿Ok? Bueno, Nueva Reina Valera. Nada más es la 1990, es un poquitito más, la 60, 90, 30 años después. No pasó nada. 30 años después, te pusieron, donde decía buenas nuevas, te pusieron Evangelio. Evangelio. Pero la palabra, o sea que Evangelio y palabra es sinónimo. La palabra no que oyeron, no les aprovechó porque no tuvieron fe los que la oyeron. Vamos a ver la versión Junemán, que es la versión Septuaginta, traducida al español, la versión de los 70, la primera de las traducciones que se tradujo, y dice, pues también, hermanos, también hemos sido evangelizados, así como aquellos. Empero, no aprovechó la palabra de la oída a aquellos, no mezclada con la fe en los que la oyeron. Tengo 2 evidencias. Vamos a otras 2 más. Versión castellán. Es la versión castellán que tenemos aquí. Y dice, capítulo 4 de Hebreos, verso 2. Porque a nosotros nos han anunciado las buenas nuevas de la salvación, de la misma manera que les anunció a los contemporáneos de ¿quién? O sea que evangelio y buenas nuevas es un sinónimo. ¿Y a quién dice aquí claritamente que se les anunció ese evangelio o esas buenas nuevas? A los que estaban con Moisés, bendito el Padre Eterno. Aunque a ellos no les resultó de ningún provecho aquel mensaje,
porque no lo creyeron, les faltaba la emuná, les faltaba la fe. Esta es una versión que se llama Biblia en lenguaje sencillo para que el más niño la pueda entender. Y dice así: porque nosotros oímos la buena noticia igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje que se les dio. Bendito el Padre Eterno. Yo creo que con esos 4 ejemplos nos ha quedado suficientemente claro a qué se está refiriendo tanto el escritor de los Hebreos como lo que va a decir Pablo más en su carta que nos escribe. Estas 2 últimas versiones son solamente para entender de manera más sencilla lo que nos está diciendo. Ahora pregunto, ¿quién les predicó el evangelio a los hebreos que salieron de Egipto? ¿Quién les predicó ¿Quién les habrá predicado la primera buena noticia? ¿Quién? Aquí unos dicen que es Moisés, otros dicen que es Dios. ¿Quién? ¿Quién fue el que habló por primera vez diciendo: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Él fue el que, si él es el dueño del evangelio, él es el autor, él es el primero que lo da, aunque lo hable Moisés, aunque lo hable José, aunque lo hable fulano, aunque lo hable mengano, él es el primero que da el evangelio. Bendito sea su nombre. Entonces la pregunta es: ¿qué evangelio se les predicó a los israelitas que salieron de Egipto en el desierto, precisamente en el monte Sinaí? ¿Qué evangelio escucharon? Aquí tenemos lo que se conoce como los Haseret Adibrot, los 10 mandamientos, que no son 10 mandamientos porque son más de 600. Son las 10 declaraciones nada más, que es un resumen de todos los demás. ¿Ok? Si usted los cuenta desde Génesis hasta Deuteronomio, no son 10. Pero bueno, no les voy a meter miedos diciéndole que los guarde todos. No, tranquilo. Por lo pronto les recuerdo que lo que dijo el escritor de los Hebreos es que tengamos temor, para que no nos pase como los que escucharon el primer evangelio y que no les aprovechó, no porque el evangelio no sirviera, no porque el evangelio tuviera defectos. ¿Dónde estaba el defecto? ¿En el Dios eterno o en el corazón del pueblo? En el corazón del pueblo, correcto, exactamente. Entonces, amados hermanos, no tuvieron emuná. ¿Qué es emuná? Fidelidad a la palabra que estaban escuchando. Usted y yo estamos en la misma condición. Puedo ser bien creyente, puedo ser bien evangélico, puedo ser pastor, puedo ser evangelista, puedo ser rabino, pero si no soy fiel a lo que estoy escuchando de parte del Eterno, apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Así será. Pero podemos recurrir a la misericordia del Padre y pedir perdón. Pero tratar de no volver a hacerlo, porque eso ya no se llama arrepentimiento, se llama caer en una práctica, ¿verdad? Amados hermanos, muy diferente. Entonces, los que salen de Egipto escuchan el evangelio. Pero, amados hermanos, Isaías, Samuel, David, todos ellos, ¿qué escucharon? ¿Qué conocían ellos por evangelio? Entonces, amados hermanos, esa Torah, más conocida como el Pentateuco, es la base de todo. Lo que el Eterno les dio en el monte Sinaí durante todo el año que estuvieron ahí acampados, esa es la base de toda la Biblia, para que me entienda. Los profetas, ¿de qué hablaban? De lo que ya estaba escrito, la palabra que estaba escrita. El Señor Jesús, Yeshua, ¿de qué hablaba? De la palabra que ya estaba escrita. Pablo, ¿de qué hablaba? Ábrame su Biblia, en la carta que usted me lea, donde esté la abra, le encuentro que me está citando una cita del mal llamado Antiguo Testamento. Ábrame Revelaciones, háblame Primera de Juan, ábrame Primera de Pedro, donde usted quiera, le pruebo que está hablando, citando lo que se llama Antiguo Testamento. Entonces, amados hermanos, la base está en todo esto, que hoy se conoce como 5 libros, pero era un solo libro, era un solo rollo. No llego hasta allá, pero ahí tenemos un rollo, ¿verdad? Tenemos 2 rollos de la Torah, era un solo rollo. Así como estaba ahí, era un solo rollo el que se tenía. Entonces, para que entiendan, los escritores del Nuevo Testamento tenían que fundamentar lo que estaban enseñando. Pablo no podía llegar como hoy en día: hermanos, anoche el Espíritu me reveló
que les dijera que hoy, si no dan de a $250 por persona, les va a venir una calamidad. Pablo no podía llegar así. Él lo que hablaba tenía que sustentarlo con las Kitbeit HaKodesh, con las Sagradas Escrituras que ya estaban escritas. Amados hermanos, entonces, con eso voy a probarles primeramente que el Mesías no vino a traer una nueva religión. Él siguió siendo un maestro. Él siguió siendo un rabí. Él siguió siendo un maestro que enseñaba la palabra del Eterno. ¿Ok? ¿Que lo rechazaron? A usted también lo rechazan, a mí también. Pero no estamos haciendo una religión diferente. No queremos hacerla. Mi propósito es que unamos al pueblo de Adonai. Que nos unamos como pueblo del Eterno. Entonces, amados hermanos, ellos siguieron siendo seguidores del Dios Eterno. Quiero que me encuentre los errores que tiene esta oración. Jesús era un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos. Hay 4 errores ahí. Todo es un error. ¿Por qué? Evidéncienmelo, ¿por qué? No más me digan todo, yo puedo decir todo. ¿Sí, Junior? Su nombre es Yeshua, correcto. 1. No era cristiano porque no existía el cristianismo. 2. No iba a la iglesia porque no había iglesias. 3. Y no iba en domingo porque nunca se reunió en domingo, sino en Shabbat. 4. Gracias, hermano. Así de sencillo. Ve cómo solamente la escritura te tiene que convencer. Yo no tengo por qué estarte torciendo el brazo. Y ándale, acepte, y mire, y cáigase. No, ¿para qué? La misma evidencia nos tiene que convencer, amados hermanos. Si no, yo soy un psicólogo y te estoy convenciendo yo, no la escritura entonces, no la evidencia. Bendito sea el Eterno. Entonces, los textos del mal llamado Antiguo Testamento, si ellos hubieran fundamentado una religión diferente, hubieran desconectado de lo que llamamos Biblia hoy en día. ¿Y sabe qué? Si es así, si hay una religión diferente, entonces yo le recomiendo, agarre su Antiguo Testamento, que es la mayoría de la Biblia, y quédese con el Nuevo. Pero quedarse con el Nuevo es quedarse prácticamente con menos de la mitad. Y no se va a entender porque la base está en donde lo que ya les hemos mostrado, amados hermanos. Bendito el Padre Eterno. No le digo que lo tire a la basura, porque a lo mejor sí lo hace y después va a andar comprando otra Biblia. Mejor no lo tire. Mejor quédese con él y estúdielo. Pero si Yeshua y sus discípulos no dijeron que la Torá estaba abolida, que la ley quedaba anulada, es más, por el contrario, dijo, no vine a anular la ley, no vine a anular los profetas, vine a darles cumplimiento. Si él no lo dijo, si él no lo enseñó, ¿en qué momento de la historia cambió? Bueno, en algún momento alguien empezó a decir, eso ya no sirve, eso ya no lo leas, eso ya no es para ti, eso ya no es bueno. ¿Y quién va a pensar que un pastor te está engañando? ¿Quién va a pensar que un pastor te está enseñando alguna cosa diferente? Pues les voy a presentar 2 textos y luego les hago una pregunta. Primero, Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio de Yeshua el Mesías, de Jesucristo, Hijo de Elohim, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 14. Después de que Juan el que se conoce como el Bautista, él no se apellidaba Bautista, ¿ok? Aclaremos una cosa. A veces piensan que se llamaba Juan y se apellidaba Bautista. Hoy le llamamos todo el mundo Juan el Bautista. No, Juan el hijo de Zacarías, que era el que preparó el camino al Mesías. No era Juan apellidado Bautista. ¿Ok? Bueno, ese Juan, cuando fue encarcelado, dice que vino el Mesías. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea, que era la región de la que estábamos viendo anoche, la región Galilea de los gentiles. Ahí fue. Dice, predicando el evangelio del reino de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que les mandaba hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Pregunta, ¿qué evangelio
predicaba Jesús, Yeshua? ¿Qué evangelio? ¿A qué tenían que volver entonces los que escuchaban? Si usted hubiera estado en Galilea hace 2000 años y llega el Mesías diciéndote, arrepiéntete, vuelve, porque el reino de Dios se ha acercado. Este es el evangelio. ¿Qué hubieras tú entendido hace 2000 años? No hoy, hace 2000 años. ¿A qué tenías que volver? A la palabra que se dio, ¿dónde? En el monte Sinaí. Eso es para lo que era el evangelio. Bendito sea el Eterno. Ahora, quiero aclararles, antes de seguir adelante, antes de que los evangélicos lo usaran, antes de que Marcos lo usara, él, como escribiendo a Roma, Roma ya usaba lo que era la palabra evangelio. Los griegos y los romanos ya sabían lo que era evangelio, aunque para los hebreos fuera una palabra diferente, amados hermanos. Entonces, ¿qué enseñaba Yeshua como evangelio? Vamos a tratar de descubrirlo. Que yo sepa, nunca dijo, voy a morir por ustedes, me reciben, me aceptan en su corazón y ya las cosas van a estar bien. Cuando nosotros escuchamos la palabra evangelio, es muy diferente a lo que entendía Marcos. Pero como fuimos programados para decir, para creer y para afirmar que el evangelio es solamente del Mesías para acá, eso es lo que hemos creído hasta ahorita. Muchos de nosotros. Así se nos enseñó. No. Es que el evangelio es de Cristo para acá. Para allá era la ley. Bueno, entonces, ¿qué predicó Jesús? ¿Qué predicó Yeshua si él predicaba el evangelio? Ya les mostré con el Salmo 68 que David está hablando del evangelio. ¿Qué enseñaba? ¿Qué entendió David entonces por evangelio? Ya lo vimos con la carta a los hebreos, con los que salieron de Egipto. Ellos se les fue predicado el evangelio. ¿Qué se les predicó, amados hermanos? Entonces quiero decirle, ya lo probamos. ¿Con qué? Con el Salmo 68. Ahí ese es el título, así lo va a ver en YouTube, Jos 1 Mar 1. Ahí va a estar, ya está la enseñanza ahí, para que usted la escuche. El verdadero, el origen del evangelio. Entonces, amados hermanos, y voy a probarle que el Mesías estaba profetizado que sería enviado a predicar el evangelio. Él no vino predicando el evangelio porque, miren, a mí yo creo que se me ocurre que tengo que predicar el evangelio. Estaba profetizado que él vendría y predicaría el evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 61, ni modo que diga que no se lo sabe. El espíritu de Yud-Hei Bab-Hei, del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar. Ok, grabes esa palabra, buenas nuevas. ¿Qué decían hebreos? Porque también a ellos se les predicó las buenas nuevas como a nosotros. ¿Qué dice el Mesías? ¿Qué dice la profecía del Mesías? El Espíritu está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos, ese era yo, a los presos, apertura de la cárcel. Pero miren, les voy a presentar esto no lo vamos a alcanzar a ver. Está muy chiquito, ya cuando está aquí, está muy chiquito. Es que el proyector lo necesito más allá atrás para que se vea mejor. Pero bueno, ok. Tenemos aquí. Este es el texto en hebreo. Y este es el texto, la fonética. Ruach Adonai Elohim, Ya'an Masha Adonai Oti Levaser. Levaser es de donde viene Besorá. Besorá es buena noticia, ¿verdad? Es la noticia. Y Tobot, o Tob es singular de bueno, y Tobot es buenas. Por eso a los evangelios en Israel, hoy en día, a los evangelios se les conoce como Besorot Tobot, las buenas nuevas. Esa es la palabra buenas nuevas. Esa es la que está hablando allá y que ya vamos a ver ahorita. Es la misma que cuando en la versión griega de la Septuaginta, vean cómo dice la versión griega. Dice de esta manera. Bueno, no lo vamos a entender tampoco porque está en griego. Pero, esta es la palabra evangelio. Esta es la palabra evangelio. Ahorita se los voy a probar. Es la palabra griega 2097. Este solamente es el original griego, ¿ok? De la versión Septuaginta. Y tiene una palabra. Esa palabra nos indica, no puede ser hebrea porque es la traducción griega, nos indica que esta palabra equivale a una respuesta, tiene una definición. Ahora bien, otra cosa que debemos de saber
Es que entre los griegos y entre los romanos ya se conocía esta palabra evangelio. Eso significa una buena noticia. Por eso cuando el Eterno, cuando Yeshua les dice, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura, ellos entienden, porque ya era una palabra usada comúnmente entre ellos. El problema es cuando nosotros nos dijeron, te quiero hablar del evangelio. ¿Hablar de qué? Del evangelio. ¿Y qué es eso? Para nosotros el evangelio no tenía ningún significado. Bueno, por eso Marcos empezó prediciendo el principio del evangelio de Jesucristo. Antes de la época de los apóstoles ya existía el evangelio. Y este señor que ven sentado aquí es el emperador Julio César. Y ese César Augusto, o este César, ¿verdad? Miren, los que leen inglés y lo entienden bien, aquí vamos a darnos cuenta de que él ya predicaba, ¿qué cosa? ¿Qué traía él? ¿Quién conoce esta palabra? A ver, esta gospel. ¿Qué significa? Gringos, americanos, ¿qué significa, brother? Pero el César les trajo un evangelio. César le está predicando gospel a su imperio. ¿Qué significa entonces evangelio? Un cambio de gobierno, un cambio de leyes, un cambio de leyes más justas. Ahora, ¿quién trajo las leyes más justas de todo el mundo? ¿César o el Mesías o el Dios eterno? ¿Quién nos trajo las leyes más justas que puedan existir en todo el mundo? ¿Quién? Pues yo que usted le daría la gloria a él. Gracias, Señor, porque no hay otro evangelio mejor que este. No hay otro evangelio mejor que este. Entonces, amados hermanos, año 9 antes del Mesías ya se hablaba del evangelio. Tengo más evidencia, pero con esto nos damos cuenta que con la llegada de César Augusto, ¿verdad? Ya se predicaba del evangelio. Mire, estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Yohanan, son designados con el título de evangelio. Desde el principio del siglo II hasta ahí les llamaban evangelios, hasta el siglo II. Por ejemplo, hacia el año 150, San Justino Mártir les llama recuerdos de los apóstoles, no les llamaba evangelios. Hasta después les empezaron a llamar ya evangelios. Apología, capítulo 1, en el tomo 1, 66.3. Sin embargo, antes de la época de la palabra evangelio, se designaba el libro en el sentido de que se usó más tarde por los cristianos. O sea, tiene una connotación de buena noticia. Así como significa en la Biblia, está bien, está correcto. Pero ¿quién nos trajo las buenas noticias? ¿Quién les dio buenas noticias al pueblo? Cuando estaban en Egipto, tenían malas noticias. Más ladrillos, más cemento, más construcción, menos comida, menos paja. Esas eran malas noticias. Llegan al monte Sinaí. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Yo soy tu Dios que te dé un día de reposo. Yo soy tu Dios que te voy a sustentar. Yo soy tu Dios. Y esto, y esto, y esto. Y pura buena noticia. Ese es el mejor evangelio. Entonces, amados hermanos, esta palabra era usada antes. Y aquí les tengo la evidencia. Váyase a este enlace. Tómale una picture. Váyase a ese enlace. Y se va a dar cuenta que hay suficiente evidencia de historiadores antes de Flavio Josefo que hablan del evangelio mucho antes que Pedro, mucho antes que Juan, mucho antes que Marcos, mucho antes que Lucas y que Mateo. Ya ellos hablaban del evangelio. Los que les llega el estudio ya lo tienen, ya se los envié. Okay. Entonces aquí les acabo de compartir que para los romanos, para los griegos, ya existía el evangelio. ¿Qué significa? Significado del término evangelios. Para los romanos les llamaron evangelios a un conjunto de los beneficios que el emperador Augusto había traído a la humanidad. ¿Qué era evangelio? Un conjunto de beneficios. Te presento estos beneficios. ¿Te parecen bien? Quiero ser tu César. Quiero ser tu rey. Viene el Mesías y también yo traigo el evangelio. Viene predicando el evangelio. ¿Cuál? Vuélvanse ¿a qué? A la palabra de mi Padre. Volvamos a la Torah. Hagamos Teshuvah. Vamos allá. Subamos a la presencia del Eterno. Bendito sea Adonai. Entonces, el evangelio es la buena noticia. ¿Ok? Origen y significado de la palabra evangelio. La palabra evangelio es de origen griego y es euangelio. Significa
original o literalmente, buena noticia. Por eso estamos cantando, por eso alabamos, por eso nos gozamos, porque tenemos la buena noticia. Alabado sea Adonai. Entonces, ok. Eso nos enseña que el verdadero gobierno no es el de César. El verdadero gobierno no es el de mi concilio al que yo pertenezco. El verdadero gobierno es de aquel que es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. El verdadero gobierno es de aquel que es el juez justo de toda la tierra. El verdadero gobierno es aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito su nombre. Si alguien lo quiere glorificar, hágalo en esta tarde. ¿Sí? Pablo entonces escribiendo a las iglesias de Galacia, estoy asombrado. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio verdadero para seguir un evangelio, ¿de quién? Diferente, dice ahí, pero ¿de quién? ¿Sabe de quién? Bueno, hermanos, ya me di cuenta que las cosas no están funcionando bien. Ahora, de aquí en adelante, no quiero ningún teléfono prendido, ninguna pluma. Pongan atención. Y la gente se empieza a someter a la ley del que está aquí, enfrente de un hombre. Entonces, te quiero decir, tristemente, tú no estás recibiendo el evangelio verdadero. Estás recibiendo un conjunto de beneficios que son solamente para el pastor. Para la iglesia, la tiene más oprimida. ¿Qué evangelio decides tú seguir? ¿Qué evangelio decides tú tener? ¿Ok? Ahora, ¿por qué se estaban desviando? Por no creer al verdadero evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Por eso Yeshua predicaba el evangelio a las multitudes y recorría las regiones, y dice la escritura en Mateo 9, y recorría Jesús, Yeshua, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicaba el evangelio del reino, no de su muerte, del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, porque sus rabinos, sus pastores, los únicos que les interesaba era diezmitos, ofrenda, primicias y pactos y esto y lo otro. El chiste es que tú vendas hasta tu alma a Dios para que tengas más dinero para dar. Bueno, ¿de dónde viene la palabra evangelio? La palabra evangelio, si se acuerdan, era la 2098, evangelio. Es lo mismo que la 2097 y significa buen mensaje. Evangelio, eso es. Hay una palabra, 2097, esta es la primera que vimos en Isaías, que está en el Salmo 98, en 68, pero dice que tiene un origen, la 2097. Y esta 2097 se compone de dos palabras, la 2095 y 32, que significa anunciar buenas nuevas, evangelizar, específicamente anunciar el evangelio, una buena noticia, predicar, evangelio, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Ya no está diciendo eso. Ahora, vamos a ver solamente dos ejemplos de dónde se predicó ese evangelio. Lucas capítulo 4, verso 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué cosa? ¿El evangelio de qué? No es el evangelio de mi iglesia, es el evangelio, no es el evangelio de mi denominación, es el evangelio del reino de Dios. Bendito el Padre eterno. E iba predicando por las sinagogas, ¿ok? Iba predicando, entonces, perdón, porque para esto he sido enviado. E iba predicando en las sinagogas del Galil, de Galilea. Capítulo 20, verso 1, no sé si lo tengo aquí. Sí. Sucedió un día que enseñando a Yeshua al pueblo, ¿en dónde? Ya no en la sinagoga, en el templo. Y anunciando el evangelio,
llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú esto? Oh, ¿quieres saber con qué autoridad lo hago? También yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Si le decimos que era de Dios, va a decir, ¿por qué no se bautizaron? Y si le decimos que era de los hombres, no, nos van a pelear aquellos. Mira, no sabemos. Bueno, yo tampoco les digo. Sencillo. ¿Ok? Volvemos a leer este texto y aquí vamos a ir acabando. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó, de la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. ¿Hay otro? No. Versos 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea... Por si no nos quedó claro, Pablo lo vuelve a repetir. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito, maldecido. Luego nos dice el verso 10. Aquí vamos a ver vamos a empezar a anotar cuál es el evangelio verdadero y cuál no. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el evangelio diferente? Hermano, Dios te va a bendecir. Y sí te va a bendecir, pero haz lo que Él dice. Traigo palabra para ustedes. Palabra que a veces la soñó nada más por comer mucha pizza. Y usted se la cree. El evangelio que le agrada a los hombres, me gusta a mí, no me regaña, no me dice nada, no me molesta. Es una chulada mi pastor para predicar. Cuidado cuando hablen bien de ti, porque así hablaron de los falsos profetas. ¿Ok? ¿Busco el favor de los hombres o el de Elohim? Cuando hables lo que dijo el Eterno. Se me hace que el hermano está poniendo muy duro ya. Sí, ya se me hacía como que le caigo gordo. Espero que viniera yo para presentar este mensaje nada más. ¿Por qué no lo predicó antes? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Solo hay una opción. ¿Eres siervo del Eterno o eres siervo de los hombres? ¿Qué quieres ser tú? ¿O le sirves a Dios o le sirves a una religión? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres? Entonces, la pregunta que tengo es, y me despido. La pregunta que tengo es, para despedirme, ¿de dónde saca Pablo que el que predique otro evangelio sea maldito? ¿Por qué se atreve a decir algo tan fuerte? ¿En qué está pensando Pablo cuando dice eso? Levante la mano quien quiere saber. Levante la mano quien quiere saber. Nomás los que quieran saber. Ok, véngase hoy a las 7 de la tarde. Y se lo voy a decir. Bendito el Padre Eterno. Pero le aseguro que vamos a descubrir el engaño. Papito lindo, de antemano te doy gracias, Abba. Eres santo, eres justo, eres bueno, Papito Santo. No hay nadie como tú, que nos instruyes por tu bendita palabra, así como está escrito. Que no tratemos de cambiar nada, que no tratemos de alterarlo, porque hay de aquel que le quite o que le añada, su nombre será borrado del libro de la vida. Y eso es para mí, primeramente, no para sacar dinero, es para mí, Señor. Que tengamos cuidado, Padre. Te pido por este gran remanente, que van a regresar a sus ciudades, que van a regresar a su casa. Llévalos con bien, Señor. Hoy que nos sigamos gozando, pero cuando se vayan, que vayan bendecidos, que vayan con una palabra, que digan, oye, me está hablando el Eterno, no es un hombre humano. Me está hablando Adonai a mi vida. Necesito hacer un cambio. Y que el Espíritu de Dios sea trabajando en ti por el amor con que Yeshua nos ha amado. Bendito el nombre de Adonai. Gracias, Padre. Beshem Yeshua HaMashiach, para gloria de Abba Kadosh.